No sé si vaya con el public, voy a hacer varias para ver. Function, call, y él recibe el método y los argumentos. Vamos a ver que me imprima el método que llegue y un printr con los argumentos. ¿Sí? Y vamos a ver si esto se llama cuando llame una función que no exista. Entonces, todo esto que está aquí abajo lo voy a comentar para hacer la prueba nomás. Listo, de los métodos mágicos de PHP. Entonces, hago aquí per igual a new persona y per punto prueba. Bueno, los parámetros. Prueba, bueno, es que prueba sí existe. Test. Ahí está entrando por... Cuando ya, mire, aquí crea una instancia, ¿cierto? Y llame una función test, pero test no existe acá, ¿cierto? Cuando no existe, entonces él entra acá, a este método, ¿sí? O sea, él detectó que llamé una función que no he declarado, entonces entró al método dos veces raya al piso call. Y aquí recibe el nombre del método y los argumentos. Aquí vamos a hacer un br y un ecopre también. ¿Listo? Y los argumentos es lo que llegó, pero como no llegó nada, está apareciendo el arreglo vacío. Entonces test es el nombre del método. Y este array es del argumento. Entonces yo, por ejemplo, aquí no sé, Sergio Ramírez Entonces miren lo que está llegando. Estoy llamando a una función que no existe. Y entonces la función recibe qué método estoy intentando llamar. Y este segundo parámetro es los argumentos que me están llegando ahí. Entonces yo puedo mandar 10 y los 10 llegan aquí en el arreglo. Entonces por eso aquí explican que él hace un if. Si el método se llama setNombre, ¿cierto? Listo, si llama setNombre, entonces entra acá. Y si ese método, los argumentos que recibió fueron 1, entonces simplemente se va a inicializar el nombre. Pero si ese setNombre se llamó y se mandaron 2 parámetros, entonces el primero el nombre, el segundo el apellido, ¿sí? Entonces yo podría aquí haber hecho, ahorita si hagamos un ejemplo. Por ejemplo, if. ¿Se acuerdan que íbamos a hacer uno de getSueldo? Si el método era getSueldo, pero entonces para eso sí me toca un momentico comentar este que está acá. ¿Listo? Para que él entre por acá. Si es getSueldo y al contar cuántos argumentos tiene es igual a 0, es porque simplemente va a retornar el sueldo, ¿sí? Pero si no es 0, sino que es 1, si está llegando un argumento, quiere decir que ese sueldo lo va a retornar con un aumento. Aquí obtengo la propiedad. Como es un arreglo, si recibió 1, el primero está en la posición 0, ¿cierto? Entonces yo lo tengo, lo retorno, el sueldo le retorno lo que me haya llegado en esa posición. Entonces, por ejemplo, acá, en vez de hacer test, voy a preguntar getSueldo. Este va a ser un getSueldo. Bueno, antes de eso me toca inicializarle un valor al sueldo, ¿no? setSueldo. Voy a colocar aquí esto, porque si no, no lo voy a poder hacer con nadie. El setSueldo sí lo tengo creado, ¿no? Y voy a hacer un eco de este sueldo y un eco de este otro, pero este sueldo va a recibir esto que está acá. Bueno, aquí hay que hacer un salto de línea. Aquí está el sueldo normal, ¿cierto? Aquí imprimió el sueldo, pero con el aumento, porque era de 30.000 y le aumenté 63.000. Entonces el sueldo normal es este, pero con aumento es este. Y ahí llamé 2 veces la función getSueldo, ¿sí lo ven? Solo que una no recibe nada y la otra recibe el aumento. Pero entonces para hacer esa sobrecarga, como les estoy mostrando, hay que llamar a este método. Esto lo conocen como los métodos mágicos de PHP. Los que tienen dos rayas al piso
que está el constructor, el call, el set, el get y el unset, y el call static. También yo puedo hacer, este es call, es cuando llamo una función que no es estática, pero le coloco call static, es cuando llamo una función que es estática, ¿sí? Entonces ya detecta cuando llamo una función que no existe, entraría por acá, ¿sí? Y eso es algo que, por ejemplo, los frameworks de hoy en día de PHP utilizan mucho estos métodos mágicos. A veces, es más, con los métodos mágicos set y get, yo no necesito crear estos parámetros. Simplemente se van creando dinámicamente, ¿sí? Entonces PHP como es muy flexible en esa parte. ¿Listo? No sé si de pronto, igual yo les dejo aquí la página para que ustedes lo lean y le echen una revisada a cómo lo de... ¿Cómo? Yo aquí les mando ahorita, les comparto la ruta, ya la copié acá, les comparto para que la lean y por si quieren aplicar lo de sobrecarga, entonces ya saben que hay que hacerlo de esta manera, porque PHP, como ya acabamos de ver, la sobrecarga de métodos la trabaja distinta. ¿Listo? Entonces esto lo voy a dejar comentado y voy a descomentar este que estaba acá normal como la teníamos. Esto lo voy a comentar y lo otro sí le voy a quitar el comentario. Listo, entonces ahí ya hicimos un breve repaso y contextualización de cómo es la programación orientada a objetos en PHP, ¿sí? Que no cambia mucho. O sea, la lógica que ustedes vieron en Java es la misma. Se crea la clase, también tiene atributos públicos, privados y protegidos. Aquí no pueden quedar sin esto. Sí o sí siempre hay que colocarle el método, sino que es que en Java existen 4, sino que el cuarto uno lo escribe. Está el público, ¿cierto? El privado. Y hay otro que es cuando uno no escribe ninguno de estos tres, que es el preview. ¿Listo? Pero nunca le colocan esto en Java. Cuando un atributo no tiene ninguno de estos tres, se va a tomar como este, supuestamente amigable. ¿Sí? Quiere decir que el atributo es parecido al público, pero solo se puede llamar si está dentro del mismo paquete de la clase. ¿Sí? ¿Se han visto que uno crea paquete de Java? ¿Cierto? Si ustedes crean un paquete distinto y tienen una clase donde hay un atributo que no le coloque ninguno de estos tres, y crean otra clase donde llaman a esa que están creando, ese atributo se puede llamar si no está en el mismo paquete. Está en otro paquete ya no se va a llamar. Entonces es muy parecido al público, pero solo si está en el mismo paquete. Si no, no la dejan llamar. ¿Listo? Pero usted no, si ustedes quieren esto, todavía no existe. Simplemente la asume este tipo cuando no tienen con estos tres en Java. En PHP solo están estos tres. Por eso siempre hay que colocarle un valor. ¿Listo? Siempre hay que colocarle uno de estos tres. ¿Y dónde está la mitad de la gente? Mesa. Bien. Entonces, como les decía, yo no me voy a tener para explicar todo este tema porque sería retroceder a trimestre 2 y 3. Más trimestre 2 porque en el 3 ya esto también se asume que lo manejan y si ella es conexión a bases de datos, interfaces gráficas, polivisiones, ¿cierto? Eso es lo que trabajan pues en Java 3. Entonces, ya con estos, espero yo que hayan trabajado bastante y la idea es seguirlo trabajando para que igual, así no lo manejen al 100%, que por lo menos lo entiendan y que pronto aquí a la práctica, algunas cosas que no les quedan claras, de pronto le ayuda a quedar más claras acá. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué viene diciendo que si vamos a empezar a trabajar esto? Es necesario pues trabajar con programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, por eso antes de empezar con MVC, pues empezar un repaso de los procesos de orientación a objetos para que los tengamos claros, porque pues, MVC, si alguien lo ha escuchado ya, se imaginará más o menos que el que no lo ha escuchado, esto es una arquitectura, ¿sí? Haga de cuenta que le dicen a usted cómo debería ser la aplicación, por así decirlo, ¿listo? Como si le pasaran los planos de la casa, por así decirlo, y esa no es la casa, pero así debe ser, más o menos, ¿listo? Pero MVC, digamos que no le dice exactamente cuál es la estructura de carpetas del proyecto, simplemente le dice más o menos usted cómo debería empezar a distribuir el proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en PHP, ustedes están viendo, yo puedo mezclar clases con programación estructurada, ¿sí? Aquí en este archivo hay una clase y también hay código, por decir así, procedimental, toda la ejecución está acá. Y pues si uno se va a hallar por este tipo de códigos donde mezcla de todo, se vuelve un enredo, ¿sí? Y la idea es todo separarlo por módulos. Entonces MVC, eso aplica también para cualquier lengua de programación y también trabaja con programación orientada a objetos, ¿sí? Es más, se puede trabajar sin programación orientada a objetos en PHP. De la manera como más organizada es trabajarlo con
objetos. Esto también se puede trabajar en Java, en cualquier lenguaje de programación, seguir como ese patrón, ¿sí? Ya les digo cómo y qué significa cada una de esas cosas y digamos en qué se enfoca. ¿Cómo debería ser la aplicación? ¿Listo? ¿Por qué voy a empezar aquí? Porque si me pongo a hacer el ejemplo de conectar una base de datos, pero lo hacemos así sin orientación a objetos, sino que lo hacemos al reguero, entonces lo aprenden así, y luego cuando veamos esto, es como un retroceso porque es volver a empezar a hacer lo mismo. Entonces de una vez empiezo con esto que está acá, de la manera en que sea más organizada, ¿sí? Igual eso puede ser mucho más organizado posible, mucho más estructurado. Yo manejo una manera básica en el MVC. Pueden haber, si ustedes buscan ejemplos, pueden ver 10 tutoriales y pueden que los 10 tutoriales lo expliquen, lo organicen de 10 maneras distintas, pero todo con el fin de cumplir como con esta arquitectura. ¿Listo? Entonces, para no dibujarlo acá, simplemente les voy a mostrar aquí de qué trata. Colocar MVC PHP y una imagen para hacer referencia. Esta es como la más acertada. Esta es la representación de un modelo MVC, donde organizan como el proyecto que funcione de esa manera, ¿sí? Entonces, nosotros hasta ahora los proyectos que hemos hecho, si ustedes ven acá, cuando nosotros hacemos una petición, nosotros vamos directamente a algún archivo, ¿cierto? ¿Sí? Ese archivo muchas veces puede ser directamente la vista, ¿sí? O sea, viéndolo en esta representación sería haciendo una petición directamente acá, al view, ¿sí? Nosotros hicimos persona, obviamente no es una vista, pero tiene cosas de la vista ahí porque está imprimiendo. Entonces estamos pidiendo directamente a la vista que me arroje algo, ¿sí? La idea es MVC de que se conforma, la idea es que todo pase por medio de un controlador. El controlador también va a ser un archivo, pero el controlador no va a imprimir siempre, sino que simplemente va a recibir usted qué es lo que quiere, ¿sí? Por eso se llama controlador, él va a controlar el flujo de la aplicación. Entonces, por ejemplo, digo yo, el cliente, que sería el navegador o el celular, que también puede ser un navegador, ¿cierto? Hace una petición, pero la petición la hace el controlador. Entonces, por ejemplo, yo quiero el listado de usuarios en el sistema. Entonces, él le pide al controlador de usuarios, yo quiero el listado de usuarios. Entonces, ¿el controlador qué hace? Si eso necesita de consultar la base de datos, él no se va a conectar a la base de datos, él va a llamar a otro archivo que se le conoce como el modelo, quien se va a encargar de pedirle eso a la base de datos. No va a ser el controlador, va a ser el modelo, ¿sí? ¿Para qué? Para que empecemos a dividir el código. Una cosa es el flujo de la aplicación, otra cosa es la conexión a la base de datos y otra cosa es la vista, ¿sí? Para que no quede todo en un solo archivo, porque puede pasar, y les voy a mostrar un ejemplo. Ayer con un grupo, así rápidamente, vamos a ver si lo tengo por acá. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí un ejemplo rápido de una conexión a bases de datos, pero todo en un solo archivo. Por ejemplo, listado. Aquí está el código, ¿sí? Entonces, aquí está la vista, ¿cierto? Por acá, les voy a mostrar el código rápidamente, pero para no perder mucho tiempo en esto y luego pasar a eso, y una vez vamos a entrar con el tema acá. Entonces, por ejemplo, esto era un link para ir a una página e insertar, pero aquí voy a mostrar el listado, ¿sí? Entonces llega ahí, se conecta a la base de datos. Si hay un new, ¿eso qué significa que está haciendo acá? Si es programación orientada a objetos, de esos términos que están ahí, ¿qué significa? Una instancia y que el constructor recibe 4 parámetros, ¿cierto? Ustedes han visto conexiones, entonces ya se imaginan qué es. Aquí host, ¿cierto? El usuario, la base de datos, la contraseña y la base de datos a la que me va a conectar. Y él me devuelve un objeto que lo guardo acá, ¿sí? Y le coloco la codificación de esa conexión para que me tome la seña y las tildes, porque a veces no las toma. Aquí tengo el SQL de lo que quiero hacer y llamo a la función query de la conexión y le paso a la SQL. Eso me devuelve un result set que se guarda acá, y si el result set tiene más de una fila, entonces empieza a crear una tabla, ¿listo? Y aquí empieza a imprimir todos los datos. Pero entonces miren, aquí hay una cosa, aquí hay conexión a bases de datos, hay vista, ¿sí? Todo en un solo archivo. Y por ejemplo aquí en otro archivo, insertar, es el que recibe los datos del formulario, se conecta a la base de datos, inserta, e imprime si insertó y no insertó. Pero entonces miren cuántas veces empieza a aparecer esta línea. Ahí van 2 archivos y ya apareció 2 veces la instancia, ¿cierto? Y si por ejemplo mi aplicación tiene muchas conexiones porque tiene 20 tablas y cada tabla tiene insertar, eliminar, listar, ¿sí? Entonces imaginen cuántas veces va a aparecer esta línea acá. Y si por ejemplo la base de datos cambia de nombre o por ejemplo cambia la ubicación, ya no está en localhost sino una IP, ¿cuántas veces me tocaría ir a cada archivo a modificar eso?
un mundial, ¿cierto? Entonces lo que trata uno es de estructurar todo a que primero eso me quede en una clase que se encargue de hacer la conexión, ¿sí? Entonces yo creo mi clase que encargue la conexión. Y si cambia la conexión, pues solo la cambio en la clase y ya toda mi aplicación se va a conectar sin tener que modificar todos los archivos, porque ya hay una clase que encarga de eso, ¿sí? Y entonces uno empieza a dividir la aplicación en estos, como en estas capas, pero no quiere decir que van a haber exactamente esas 3 carpetas. Pueden haber esas, pueden haber más, ¿sí? Van a haber, yo hago una organización más o menos, donde me salen, póngale unas 6 carpetas de la organización que yo le doy, pero todo eso con el fin de cumplir como con esta arquitectura, ¿sí? Con esa forma de comunicación. Entonces, por ejemplo, él hizo la petición lista de usuarios, entonces el controlador se dio cuenta que le pidió lista de usuarios, listo, entonces necesito la base de datos, entonces llamo al modelo, y el modelo se encarga de conectarse a la base de datos, obtener esos registros y devolvérselo al controlador y decirle si lo encontró o no lo encontró. Entonces el controlador, si ya sabe que lo recibió, pues simplemente le manda sus datos a la vista y esa vista es la que se le manda al cliente, ¿sí? Pero entonces en la vista no va a haber nada de conexión a bases de datos ni de dónde se va a redireccionar, sino que todo, las partes de conexión y todo eso va a estar en el modelo. La vista simplemente va a encargar de mostrar. Pero no quiere decir que no vaya a haber código PHP, aquí también va a haber código PHP para imprimir las variables, para hacer el ciclo que imprima a las personas, etcétera. ¿Listo? Pero la vista solo se va a encargar de mostrar los datos, de nada más. El controlador es el que va a recibir también, por ejemplo, yo voy a crear un usuario. Para crear un usuario, yo llego, hago el formulario y el cliente le manda al controlador que quiere crear un usuario y le manda los datos, ¿sí? Entonces el controlador recibe esos datos y yo desde el controlador puedo validar, primero si los datos son correctos, ¿cierto? Entonces valido de que sean correctos, si no le devuelvo una respuesta de que hay error en los datos, ¿sí? Luego de que ya valide si es correcto, entonces ya llamo al modelo y le digo al modelo, vea, esta es una persona que quiere insertar, ahí le mando los datos, insértelo. Entonces el modelo es el que se va a encargar de insertar, no el controlador, ¿sí? El modelo lo inserta, le devuelve si se insertó y no insertó y el controlador recibe ese resultado. Si se insertó, listo, muestre una vista exitosa al usuario, si no, entonces muestre el error al usuario, ¿sí? Pero entonces el controlador no se va a conectar, eso va a quedar para el modelo, ¿sí? El controlador simplemente va a recibir el flujo de datos y va a redireccionar todo el flujo y le va a mostrar la vista que sea necesaria, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a trabajar acá. Organizar el proyecto de esta manera, ¿sí? Y van a ver que muchos de los frameworks de PHP como Laravel, Cake, PHP, está Symfony, está Falcon, hay muchos, trabajan más o menos con esta arquitectura, solo que a veces los separan en muchas más capas, a veces dividen en más capas del modelo, ¿sí? Pero es más de lo mismo, ¿listo? ¿Sí es claro como la forma en que funcionaría la aplicación? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer, obviamente no alcanzamos a hacer todo, porque lo vamos a hacer paso a paso y detenidamente, pero sí vamos a empezar a hacer la distribución de las carpetas y empezar a ver cómo empezamos a organizar el proyecto, ¿listo? Y como vamos a ver conexión a base de datos, entonces nos vamos a crear una base de datos por ahora con una sola tabla, ¿listo? Y a esa tabla es la que nos vamos a encargar de hacerle este modelo, ¿sí? O esta arquitectura. Luego ya cuando la manejemos con una tabla, pues ya puede crecer a más tablas, ¿listo? Entonces, bueno, algo que de pronto falta en esta imagen, que yo siempre dibujo, es que el modelo, yo le hago como, por acá le dibujo la base de datos y coloco las flechas hacia la base de datos, ¿listo? Como que el modelo el que conecta, él recibe los datos y se los manda al controlador. Pero el resto, pues, esta es la imagen más clara de cómo debería funcionar la aplicación, ¿listo? Entonces, les recuerdo que ya están los links de HTML básico y de Algorithmia. Todos estos dos actividades son para subirla hoy. El de HTML porque eso ya estaba listo hace rato y ya lo califiqué. Y Algorithmia porque lo revisé hoy, ya saben que los que faltaron deben subirlo hoy en el transcurso de la tarde, ¿listo? La asistencia, aquí solo faltó John Sebastián Arias, ¿cierto? Y acá, se me perdió aquí la de la 154, ¿no? Sebastián Quiñones con excusa y aquí también con excusa. Listo. Entonces vamos a empezar, ¿listo? Yo lo primero que hago es voy a hacer un proyecto aquí, lo voy a colocar así 152.4, ¿listo? Para no colocarlo tan. Y en esta carpeta pues voy a hacer el ejemplo de
de cómo distribuyo yo mi aplicación, ¿listo? Entonces voy a hacer un poquito de zoom acá. Y lo primero que yo hago es las carpetas de mi proyecto. Esta es una manera que yo lo hago, pero si ustedes buscan, por ejemplo, en internet y colocan MVC en PHP y miran las distribuciones de las carpetas, van a encontrar algo así con estos nombres, o van a encontrar algo así, van a encontrar diferentes organizaciones y diferentes estructuras en la forma de organizar el proyecto, pero no quiere decir que una sea mejor que la otra o una sirva y la otra no, simplemente es cómo lo quisieron organizar para ese proyecto. Listo, yo voy a hacer una que siempre hago para organizarlo y es la siguiente. Yo en la raíz del proyecto siempre me creo dos carpetas, app y public. ¿Listo? Y ya les digo que va a ir dentro de... Ahora, dentro de app, bueno, dentro de public va a estar, yo voy a crear las carpetas, pero por ahora no va a tener nada. Los archivos JavaScript, los archivos CSS, las imágenes y las vistas. ¿Sí? Eso que había que mostrar en el modelo de vista, yo ahí coloco mis vistas. ¿Sí? Esto, cuando de pronto más adelante ya vamos CSS, JavaScript y todo eso, pues ahí van a estar nuestros archivos y ahí los vamos a llamar. ¿Sí? Y eso dentro de public. Y dentro de app yo creo lo siguiente: config, una carpeta de configuraciones, aunque por ahora solo va a estar en la base de datos, una carpeta para los modelos, otra para los controladores y otra para la base de datos, database. Ahí es donde va a estar mi conexión, yo lo guardo en una carpetica, ¿sí? Entonces aquí con Visual Studio Code va a mostrar más bien la distribución de carpetas. Aquí está app y public y ahí están las carpetas, ¿sí? Si quieren ustedes de una la organizan o después, no sé cómo lo vayan a trabajar. Esta es mi distribución de carpetas, ¿sí? ¿Por cuál vamos a empezar a trabajar todo eso? Primero, por config, donde yo creo siempre un archivito de configuración, donde van a estar los datos de la conexión a la base de datos. Algo pequeño, pero siempre creo un archivo para que cuando
mi conexión a base de datos cambia, entonces simplemente va al archivo, modifico y ya toda la aplicación cambia su conexión, ¿sí? En DB simplemente va a estar la clase de conexión a la base de datos, pero le doy una carpeta aparte para no colocarlo dentro de los modelos, sino que lo separo ahí en una carpeta. En Models, cuando hablamos de modelos, por lo general, nosotros siempre vamos a hacer aplicaciones por lo general que tengan conexión a bases de datos, ¿cierto? Y estamos hablando de tablas. Entonces, para mí cada modelo es cada tabla de la base de datos, ¿sí? Donde sus atributos van a ser los campos de la tabla y donde los métodos van a ser todas las acciones que quiero hacer de esa tabla en mi aplicación. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tabla de usuarios. Entonces, tengo una tabla de usuarios, yo voy a crear un modelo de usuario, ¿sí? Lo creo en singular porque los modelos pues, deben ser en singular porque representa un usuario nada más, ¿cierto? Y en el modelo de usuario yo creo como atributos todos los campos que tenga la tabla, ¿sí? Y cómo funciona es, por ejemplo, la función buscar por ID, insertar, eliminar, actualizar, ¿sí? Y todo lo hago por módulos y lo encierro en clases. Entonces, si por ejemplo más adelante me dicen, no, yo quiero que mi aplicación tenga un buscador de usuarios por nombre, entonces voy al modelo y creo la función buscar por nombre. Y cuando la necesite, simplemente llamo al modelo y llamo a esa función, le paso el nombre y él se va a encargar de devolverme el usuario que tenga ese nombre, ¿sí? Entonces, todo lo estructuro por clases y cada funcionalidad va a ser un método, ¿sí? Por acá, como va a ser el CRUD básico, pues van a ser los 4 métodos básicos o 5, porque nos va a quedar el buscar por ID, eliminar, insertar, actualizar y buscar todos los usuarios. Esos son los 5 métodos que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, primero antes de continuar, voy a crear la base de datos. Entonces, ahí sí necesito correr SAN con el Apache, con el MySQL, perdón. Y entonces, vamos a empezar a crear la... Es que no sé por qué le coloca www. Entonces voy a crear la base de datos acá. Lo voy a colocar ATSI 152.4 UTF-8 por acá. Y la tabla de usuarios. Y voy a revisar aquí, no recuerdo cuántos campos tiene. Tiene 1, 2, 5 campos. Tiene el ID, incrementable de una vez, y primaria. El nombre, varchar, 30, correo. Entonces estos van a quedar por ahora varchar, teléfono y dirección. Listo, vamos a hacerlo con esos nomás. Dirección. Esa es la base de datos que vamos a trabajar, ¿listo? O sea que nosotros vamos a crear un modelo de usuario y vamos a empezar a hacerle el CRUD con MVC a esa tabla. Ya está la base de datos. Entonces lo primero que voy a hacer es configurar mi conexión. Entonces yo lo que hago es crearme aquí un archivo. Yo le coloco db.php, ¿sí? Ese archivo va a tener algo muy corto, simplemente va a tener lo siguiente. No va a ser ni siquiera una clase, simplemente hay algo en PHP que es crear unas constantes de esta manera. Define y recibe los parámetros, el nombre, como una constante la coloco en mayúscula y el valor. Bueno, esto puede ir en comillas dobles o comillas simples, no hay problema. Aquí sí van comillas dobles, cuando yo las llame no necesito colocar las comillas dobles porque son constantes cuando yo las creo. Localhost. Entonces las 4 que necesitamos básicas son host, user, path y database, ¿cierto? Entonces user root, path vacío y base de datos ATSI
152.4 le coloqué, ¿cierto? Ya, solamente va a tener esto. Yo no le configuro nada más. Sí. Y en este archivo, si modifico algo de la base de datos, ya sea, por ejemplo, el usuario o el nombre o el host, pues simplemente tengo aquí, lo modifico y ya, yo ya sé que mi clase de conexión se va a encargar de conectarse sin importar cuáles sean los parámetros, ¿sí? Obviamente siempre y cuando esté corriendo el servidor y si se llama así la base de datos. Esto va a tener el archivo, ¿listo? Yo siempre lo separo, cuando sean configuraciones globales, las dejo por ahí en un archivo aparte, por eso creo la carpeta config. Por ejemplo, si no también fuera a trabajar con correos, enviar correos. Los correos también tienen una configuración en el servidor, entonces un archivo de configuración que llame mail, donde uno coloque todos los datos básicos que necesite y entonces ya mi clase para enviar correos llama a ese archivo y toma todas las configuraciones de ahí. Entonces queda más fácil de modificar porque todo queda guardado en un solo archivo. ¿Listo? Ya no va a tener nada más. Ahí va a quedar config. ¿Sí? La base de datos que va a tener. Bueno, aquí va a estar mi clase conexión .php. Y esto sí va a tener más cosas porque va a ser una clase. Entonces, pregunta, ¿ustedes van a ir copiando o simplemente van a ver? Van a ver, ¿cierto? Ahí queda el video igual para que ustedes lo puedan practicar. Sí, porque de pronto mirando y copiando se demora más, ¿no? O sea, si miran, lo van entendiendo y ya con el video que les deje, ustedes lo practican en su casa. Entonces, la clase de conexión, como se llama, así como le coloqué el nombre al archivo, pues le coloco acá. Voy a colocar una propiedad privada. Esta conexión que va a hacer siempre la hago yo y la manejo de esa manera. Y esa conexión me sirve para cualquier proyecto, esta clase, porque la hago general, ¿sí? Entonces, bueno, importante. Ustedes han visto que en Java, si voy a llamar a otro archivo, él hace el import, ¿cierto? Sí. Aquí en PHP no existe el import, sino que existe el require once. Listo, hay varios, require once. Sino que el once es para que le diga que obligatoriamente necesita ese archivo, ¿sí? Entonces yo voy a decir que necesito el archivo config, ¿cierto? El archivo que está en la carpeta config, pero aquí yo debo pasarle la ruta completa, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar. Yo estoy dentro de la carpeta db, ¿cierto? Estoy acá y necesito ir a la carpeta config y ir al archivo que está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué me tocó hacer? Me tocó devolverme una carpeta, ¿cierto? Entrar a la carpeta config y ahí está el archivo, ¿sí? Esa fue el mapa para llegar ahí. Entonces yo tengo que decirle, devuélvase una carpeta, el 2 puntos es devuélvase una carpeta, entre a la carpeta config y tome el archivo que llama db.php. ¿Listo? ¿Sí es claro este 2 puntos? Porque yo estoy parado en la clase conexión y esa ruta es de donde estoy parado. Entonces si yo estoy acá y necesito ir allá, yo necesito devolverme una carpeta, luego ya ir a la carpeta config e ir a ese archivo. Entonces eso es lo que yo le dije acá. Devuélvase una carpeta, vaya a config y llame ese archivo. Entonces, si necesito devolverme dos carpetas, dos veces así. Necesito devolverme a la raíz, por ejemplo. Devuélvase una carpeta, vuélvase a devolver. Por ejemplo, necesitara ir a public, me tocaría devolverme una carpeta, devolverme otra y colocar public y luego views, etcétera. ¿Sí? Pero solo me tocó devolverme una carpeta. ¿Listo? ¿Sí es claro o no? Si tienen preguntas, ahí me van diciendo. Tiene un atributo privado porque yo no necesito llamarlos de otro lado, simplemente necesito que la conexión tenga un atributo que es el que se va a encargar de guardar esa conexión que se estableció con la base de datos. Entonces yo siempre creo el constructor para que cuando me instancien en la clase conexión, él me devuelva constructor. Aquí algo me quedó mal copiado. Ahí está, 1.1 constructor. ¿Qué me quedó mal copiado? No. Revisemos aquí. Persona. Algo me quedó mal copiado y no sé por qué. Esto estaba acá, ¿no? Construct. Ah, es que coloqué constructor. Coloqué en español. Ya. No puedo colocarle constructor porque esto es español, ¿no? Es en inglés. Entonces, ¿yo qué hago aquí en el constructor? Yo le digo
que mi propiedad conexión va a ser igual a una instancia a la clase MySQL, ¿sí? Pero esta clase recibe 4 parámetros que son los parámetros de configuración. Y como yo ya los guardé acá y son constantes, cuando yo creo eso que les mostré aquí, que son esto de esta manera, esto ya no lo llamo con el signo peso, simplemente lo coloco así tal y como están. Host, user, root, pass y database, ¿sí? Son constantes que yo ya creé acá. Como yo ya estoy llamando a este archivo, entonces yo los coloqué en mayúscula porque como un constante lo mejor es colocarlo en mayúscula, ¿sí? Pero si lo hubiera colocado aquí en minúscula, pues acá los coloco en minúscula. Pero no tengo que colocar el signo pesos cuando yo hago esto, ¿listo? Ya con eso quedó creada la variable. Entonces le digo a la conexión que me genere la conexión, ¿cierto? Y que me genere y que una le diga la forma en que sea charset, ¿listo? Esto es porque a veces no toma los tildes y las comas y la seña, entonces le digo que trae con UTF-8 pero sin raya al piso, sin raya al medio como en el HTML que uno lo coloca así. Aquí va simplemente de esta manera, ¿sí? Entonces que se conecte y me retorne la clase. Entonces para retornarme la clase le digo que retorne this, ¿listo? O sea, no que me retorne esta conexión, sino que me retorne la clase, ¿sí? Porque la conexión es una propiedad y se va a acceder solo desde acá. Entonces, después de que me haga la instancia, le asigne la codificación. Aquí me faltó algo, con charset, me faltó esto. Porque es conexión quien tiene guardada la instancia y este set charset existe es acá. Entonces, por con set charset, listo, y retorne la clase de conexión. Ahí solo se conectó, pero hay que hacer el otro método también, el de desconectar. Sí, yo hago lo básico que necesito una conexión. Yo necesito de una conexión, conectarme, desconectarme, ejecutar una consulta y ejecutar insert, delete o update, ¿sí? Esas son las funciones que yo voy a hacer. Entonces, cada vez que citabas la conexión desde la web, volvía y realizaba una conexión, volvía y realizaba una conexión. Sí, por eso. ¿Cómo hace uno para evitar eso? Por eso, entonces, en la variable conexión se guarda esa conexión que se estableció, ¿cierto? Y luego, esta función se va a encargar de desconectarme. Lo que pasa es que dentro de la MySQL también está la función close. Entonces, yo hago una función dentro de mi conexión que llame a la propiedad conexión y cierre la conexión. Entonces, cada vez que me conecte y ejecute mi consulta, la voy a cerrar, ¿sí? Entonces, por eso tenemos conectarme y desconectarme, ¿sí? ¿Qué necesitamos de una conexión a una base de datos? Por ejecutar select, ¿cierto? Aquí hay dos cosas. Una cosa es ejecutar los selects que me vuelven un result set. Otra cosa es ejecutar un insert, un delete o un update, ¿sí? Esos tres solo me van a devolver si se hizo o no se hizo. El insert, el delete y el update. Solo devuelven eso, se hizo o no se hizo. Mientras que el select no devuelve eso, me devuelve todos los resultados que encontró. Entonces vamos a tener dos funciones. Una para ejecutar consultas y otra para ejecutar... se me fue. Las acciones de insertar, eliminar y actualizar. Entonces, para ejecutar las consultas vamos a llamar una función query que va a recibir el SQL que yo quiero ejecutar, ¿sí? Y este query, ¿qué va a hacer? Va a llamar a la conexión y va a llamar a la función query y le va a pasar ese SQL, ¿listo? Y como yo sé que es una consulta, ahorita les muestro por qué toca separarlo. Como sé que es una consulta, yo voy a preguntar, esto lo voy a guardar en rs, que es un result set, ¿listo? Así le coloqué la variable, porque como es una consulta, él me tiene que volver un result set de los datos. Ahora, rs, cuando yo hago una consulta, una de sus valores es algo que llama num rows. Me dice cuántas filas afectó. Entonces,
Si es mayor a 0, quiere decir que encontró algo, ¿cierto? Que la consulta se arrojó resultado, entonces yo retorno el result set, ¿cierto? Si no, yo voy a retornar un null. ¿Listo? Y eso es lo que va a hacer. Cuando quiera ejecutar una consulta, yo llamo a esta función. Y si la función devolvió datos, o sea, no es 0, porque si es 0 es porque no encontró nada. Si sí devolvió algo, entonces retorno ese result set. Si no encontró nada, entonces retorno un null. Quiere decir que esa consulta no me arrojó ningún dato. ¿Listo? Y la otra y última función es la que no va a consultar, sino que va a ejecutar algo. También recibe un SQL. ¿Listo? Pero esta, es más, esta también llama a la misma función. ¿Listo? Lo que pasa es lo siguiente. MySQL detecta cuando yo le mando un select o cuando le mando un insert, delete, update. Y si es un select, él devuelve un MySQL object con los resultados, ¿sí? Pero si es un insert, un delete o un update, él solo devuelve un 1 o un 0, nada más. Y él no me devuelve eso. Entonces yo por eso no puedo colocar esto en la misma función, porque cuando haga cuando haga inserciones, él no me va a devolver en un row, él me va a devolver un 1 o un 0. Entonces lo que yo voy a preguntar, si el resultado de esta consulta es igual a 1, pues retorno un true de que sí se hizo. Si no, retorno un false. ¿Listo? Y ya ahí está la clase de conexión. Y esa clase de conexión, si ustedes la quieren, les puede servir en cualquier proyecto, porque esto no está amarrado a ningún, es más, ni siquiera estaba amarrado a una base de datos, está genérica para MySQL, ¿no? Entonces, si ustedes quieren conectarse también a otra base de datos, pueden por esta clase y ya hacer a su proyecto. Ahí tienen para conectarse con el constructor, desconectarse, ejecutar consultas y ejecutar. Voy a colocarle aquí insert, delete. Y esta de acá es para un select. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Están quedando dormidos? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Pensé que estaba aburrido. Entonces nos queda solamente la clase de conexión con esto. Execute, query, close y el constructor. Y la propiedad conexión, que es la que tiene guardada esa conexión que se establece. ¿Listo? Entonces, si recordamos ¿qué es la programación orientada a objetos? Recuerden que la programación orientada a objetos es crear una clase donde yo defino atributos y métodos. Y los métodos son el comportamiento. Y yo estoy representando una conexión. Entonces el comportamiento de una conexión básicamente es conectarse, desconectarse, ejecutar consultas y ejecutar inserciones, ¿cierto? Ahí definí esos comportamientos. Entonces esos comportamientos se volvieron funciones. Y un atributo conexión, que es el que va a guardar esa conexión que se establece, porque esa conexión simplemente son puros configuración, cómo se llama la base de datos, dónde está ubicada, por qué puerto y todo eso. Entonces esta variable es la que guarda toda esa configuración de la conexión, ¿sí? Ahí ya tengo mi clase de conexión, pero todavía no hemos aplicado ni siquiera MVC, simplemente es para tener organizada la conexión y todos los modelos van a llamar a esta conexión, ¿sí? Entonces el modelo no va a tener el código conectarse a MySQL, el modelo va a llamar a la clase conexión para poderse conectar. ¿Listo? Ya va a estar separada la conexión de la lógica. Ya tenemos entonces la configuración y la conexión, ¿cierto? Lo primero que yo empiezo a hacer siempre es el modelo. Entonces voy a pasar al modelo acá y el modelo va a ser ¿qué? Mi tabla se llama usuarios, entonces esta va a llamar usuario.php, ¿sí? Ese modelo que va a hacer, va a ser una clase que me represente un usuario en la base de datos. Y todo lo que yo quiero hacer con un usuario, en este caso, esta clase requiere de una conexión, ¿cierto? Porque esta clase es la que se va a encargar de conectarse, ejecutar y todo. Entonces yo le digo entonces, si yo estoy mirando aquí el árbol de carpetas, yo estoy aquí en usuario y tengo que llamar a la carpeta, a este archivo. ¿Cómo hago para llegar allá en la ruta?
¿Hay que volverse a alguna carpeta o no? Si yo estoy en Models. Este archivo está dentro de Models. ¿Debo salir de la carpeta? Miren acá. Yo estoy aquí en un usuario y necesito llamar al archivo conexión. ¿Ese archivo está en la misma carpeta? Entonces no puedo colocar yo no puedo colocar así solamente. No puedo colocar así porque no está en esta carpeta. ¿Qué debo hacer yo? Debo ir atrás de una carpeta, luego ir a DB y ahí está. Entonces eso es lo que le voy a decir acá. Devuélvase una carpeta, vaya a Database y ahí está el archivo. ¿Sí? Entonces ya le dije que esta clase requiere de llamar al archivo conexión. Esta línea de código puede estar en cualquier parte. Yo la hago al inicio porque es como mi import y yo necesito obligatoriamente ese archivo para poder empezar a ejecutar acá. Ahorita esta clase que va a tener. ¿Qué creen ustedes que haya dicho yo que iba a tener? Si estoy representando al usuario de mi base de datos, pues mis atributos van a ser, los voy a hacer públicos para no tener que estar haciendo get y set, porque como este no es NetBeans, no me lo va a generar. Entonces lo voy a hacer más rápido. ID, ¿qué más? Nombre. Dirección era la otra, ¿cierto? Los dejo públicos para no tener que hacer métodos get y set, ¿sí? Y el constructor va a dar el de por defecto vacío, o sea que no lo voy a crear. Ahora, ahí están los atributos. ¿Cuáles son los métodos que yo he dicho que íbamos a crear para esto? Yo ahorita le había dicho cuáles eran los métodos que vamos a hacer. Si quiero hacerle include a un usuario, ¿qué acciones yo hago en la base de datos? Insertar, ¿cierto? O sea que uno de mis métodos en esta clase va a ser insertar un usuario, ¿sí? Porque aquí va a estar cada módulo de usuarios que yo quiera traer en mi sistema. Entonces, yo quiero poder insertar usuarios, entonces yo voy a hacer una función que me permite insertar usuarios, ¿sí? Voy a empezar primero con esta. Y esta va a ser static. Y luego de pronto les explico por qué va a ser static. Yo quiero que haya una función que me vuelva a todos los usuarios del sistema, ¿cierto? Entonces la llamo getAll. Y la voy a colocar estática y luego les explico por qué le va a ser estática. Cuando hagamos el controlador, ¿listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos rápido o vamos bien? ¿Sí? Muchachos por acá. Recuerden que así que el video igual estén pendientes porque si no están pendientes no me van a preguntar. Entonces, si me preguntan ahorita, queda en el video la pregunta. Si no me preguntan, no quedan. Entonces, si en el video lo vuelven a ver y les da una duda, pues no van a poder preguntarle porque no está el profesor ahí. Pero aprovechen, estén pendientes y van preguntando si hay algo que no es claro, que está muy rápido, que no entienden. Esta función, ¿qué va a hacer? Como voy a devolver todos los usuarios, yo quiero que llegue y vaya a esta base de datos y me vuelva a todos los usuarios, que por ahora no hay ninguno, pero que me vuelva a todos cuando yo la llame. Entonces yo le digo, pues que va a hacer un select, ¿qué? ¿Cómo me vuelvo a todos los usuarios? Importante acá, fíjense que escriban bien la consulta, porque si no escriben bien la consulta, ni da un error y no vuelve a result set y empieza a aparecer un error ahí que de pronto no van a entender por qué es, pero es porque la consulta no está bien, ¿sí? Yo como compruebe que me quede bien, yo llego y la copio y la ejecuto acá. Y si funciona bien acá, está buena. Si no funciona bien, entonces tengo que entrar que me quedó mal. A veces la gente llega y se lo olvida y le coloca así. No se acuerdan que llama usuarios porque pensando que, miren que la clase llama usuario, pero la tabla llama usuarios. Pero a veces no caen en cuenta de eso y entonces lo dejan así en singular y ejecutan y entonces sale el error acá. Y pues si no sirve acá, mucho menos va a servir aquí en la clase. Entonces, ya tengo la consulta, ¿cierto? Ahí está, sí, generó mi conexión. Recuerden que la conexión hace la instancia ¿hacia quién? Se conecta, le coloca la codificación y me devuelve
no me devuelve el atributo, me devuelve la clase, ¿sí? Para poder después llamar a la función close, query, execute. Ah, ya se conectó, se supone que ya está conectado, ¿no? Cuando la probemos, si llega a caer de error es porque algo quedó mal escrito acá, ¿sí? Pero cuando le haga esta línea ya está conectado a la base de datos. Ahora que ya me conecté, entonces le voy a decir, voy a guardar una variable de respuesta. El select, ¿con cuál la llamamos? ¿Con query o execute? ¿Con cuál de estas dos? Query, ¿sí? Recuerden que las dos llaman al query de la conexión, o sea, a la función propia de MySQL, pero una devuelve el result set y la otra devuelve un 1 o un 0. Entonces, por eso lo hacemos separados. Yo voy a hacer una consulta, entonces llamo a la función query. ¿Qué recibe la función query? Ahí ya la tengo creada, ¿cierto? Esto es un result, se lo voy a colocar RS, porque recuerden que esta función me devuelve ¿qué? El result set, o me devuelve null, ¿sí? Yo aquí no voy a comprobar si se hizo o no se hizo, yo simplemente retorno RS, y RS o va a ser null o va a tener todo lo que encontró. Entonces yo no hago nada más, simplemente el controlador, en el control ya valido si sí encontró algo o no encontró nada. Aquí simplemente me encargo de llamar al modelo, el modelo lo ejecuta, la conexión le devuelve los datos o no, y él ya le manda eso al controlador, el controlador ya toma la decisión, ¿listo? Que yo también le puedo hacer validaciones acá, pero vamos a darlo así. Ahora, esta función, recuerden, es estática, pero yo no le tengo que decir de qué tipo es la función. Simplemente, si le coloco un return, él ya sabe que va a retornar algo, ¿sí? Y si él devuelve el result set, eso es un objeto que llama MySQL Object, ¿sí? Entonces, supuestamente esta función devolvería un MySQL Object cuando encuentre algo o un null cuando no encuentre nada, ¿listo? Ya tengo la función getAll. La podemos probar de una vez para ver si no está funcionando. Lo voy a probar aquí abajo, pero eso que voy a probar abajo lo borro después porque no puede quedar ahí. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta si está funcionando o no. Pero recuerden que nosotros toca llamarlo, es desde el controlador. Pero todavía, como no hemos hecho el controlador, vamos a llamar directamente este archivo. ¿Cómo hago para llamar a esta función? Acá abajo. Hay que hacer una instancia de la clase usuario. Como es estática, no tengo que instanciarla, ¿cierto? Entonces yo puedo decir usuarios, ahí voy a guardar todos los usuarios, ¿cierto? Va a ser igual a usuario getAll, ¿sí? Y usuario va a guardar lo que me vuelva getAll, ¿cierto? Pero no va a imprimir nada. Entonces voy a hacer un print de qué es lo que me está devolviendo eso. ¿Listo? Todavía no van a aparecer los datos, van a ver que devuelve una variable de tipo result set y muestra unos datos que ya les explico qué significa. Era ATSI 152.4. Voy a ir directamente al modelo para poder probarlo. Fatal error. Entonces aquí ya reviso usuario en la línea 16. Acá. Connection, me faltó la C. Ah, bueno, algo que me faltó aquí hacer. Para que no me quede abierta la conexión, apenas se ejecute la cierro. ¿Por qué hay que cerrarla? Porque los motores de base de datos tienen un límite de conexiones simultáneas, ¿sí? Entonces si hago una conexión y no la cierro, y entonces empiezan a conectarse, creo que MySQL tiene un límite de 30. Entonces llegan a haber 30 conexiones y no se han cerrado, ella no me permite más. Entonces la próxima vez que me conecte ya no, ni siquiera hace el intento. Y voy a creer que eso es algún error de código y mentiras que MySQL ya se bloqueó, ¿sí? Las puedo hacer a la vez, 30 conexiones a la vez, y responder a las 30 conexiones. Pero después de las 30 nos ponen cola. No se conecta. Entonces va a aparecer el error de que no se conectó, ¿sí? Creo que es 30, no recuerdo. Creo que uno puede modificar el valor en alguna configuración, pero no recuerdo exactamente cuál es. El caso es que lo mejor es que apenas se ejecute la conexión se cierre. O si no va a quedar ahí saturada la conexión en la base de datos. ¿Listo? Entonces por eso apenas conectó, ejecutó, desconéctese, porque no necesito seguir conectado, ya hice lo que necesitaba. Como ya quedó guardado el resultado acá, pues entonces retorno ese valor. No muestra nada. ¿Será que está malo?
No está bajo, simplemente no tengo ningún usuario. Entonces, ¿recuerdan lo que devolvía la función query cuando era mayor a 0? Null. Como es null, pues no imprime nada, ¿sí? Porque el null no existe, entonces no puede imprimir nada. Entonces vamos a crear un usuario. Voy a crearme aquí rápidamente. Aquí que ya hay unos datos de prueba. Voy a crearme 2. Ya hay 2 usuarios, ¿cierto? Ya hay 2 usuarios, entonces vamos a ver qué sucede cuando la vuelva a ejecutar. Me devuelve un MySQL result o MySQL result set, ¿sí? Y es un objeto. Vamos a colocarle aquí el ecopre para que aquí en la prueba, antes de eso, para que se vea bien. Esto es lo que me devuelve la consulta, ¿sí? ¿Qué me devuelve? La fila en la que actualmente estoy, que es 0. ¿Cuántas filas devolvió la consulta? 5, porque ¿cuántas columnas tiene la tabla? Usted me está diciendo que devolvió 5 filas. Perdón, 5 columnas. Length no tiene nada. Num rows quiere decir cuántos registros encontró. 2. ¿Por qué 2? Porque hay 2 usuarios. Entonces este num rows quiere decir que encontró estos 2 registros. Y que los 2 registros tienen 5 columnas. Este 5 significa cuántos campos tiene. Y tipo, pues simplemente dice 0. No sé ese 0 a qué haga referencia. Eso es lo que me devuelve, ¿sí? Ahora, si yo quiero empezar a recorrerlo, toca hacer algo. ¿Se acuerdan que ustedes hacían, cuando tenían el result, se le hacían rs.net? ¿Se acuerdan de eso? Aquí también hay algo parecido, ¿sí? Yo creo que hoy alcanzamos a llegar a esta conexión. Pero vamos a ver esta noche. Para que cuando uno tiene nada por el result set, es como si pasara algo así. Un result set es como si hubiera llegado a una tabla algo así parecido, ¿sí? Y cuando uno inicia el result set, él está apuntando acá. Por eso les van a escuchar alguna vez que el result set es como un cursor. ¿Por qué cursor? Porque él va a estar apuntando en alguna posición, ¿sí? Entonces siempre tiene una posición de inicio y una de fin para saber desde dónde comienza y hasta dónde llega. Y en el medio están los datos. Como él está apuntando al inicio, pues no está apuntando a ningún registro, ¿sí? Entonces, si encontró datos, yo para empezar a llamar los datos, en Java rs.net, ¿cierto? Aquí es otro. Entonces cuando uno hace eso, él simplemente saca el primer registro que encontró. Y ese primer registro que, digamos, tiene sus 5, en este campo 5 columnas, eso me lo devuelve como un arreglo, ¿sí? Y yo no puedo guardar en ninguna variable. Entonces, cuando llame la función que ya vamos a ver, él coge, va al primer registro y todo eso me lo vuelve como un arreglo, ¿sí? Como un arreglo asociativo, donde los índices van a ser el nombre de las columnas, como están las base de datos, y los valores de los registros que están guardados ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo haga esa línea, él obtiene eso y me lo devuelve. Y cuando yo vuelva a llamar a esa función, pues simplemente va con el siguiente. Como yo tengo 2, entonces va al primero, va al segundo. Cuando se vuelva a llamar, ya va a fin. O sea que ya no encontró más, entonces él no va a seguir buscando, ¿sí? Por eso van a ver que cuando empecemos a hacer, ahí no lo va a hacer con el while, pero cuando empecemos a hacer esto en una tabla, cargar en una tabla de usuarios, vamos a un while para que él vaya y cada vez que fuera el siguiente, cargue el while. Cuando llegue acá, pues no hay más usuario, entonces no siga recorriendo el result, ¿sí? Entonces me devuelve el arreglo de datos y para obtener eso entonces es lo siguiente. Yo voy a tener el usuario 1, porque tengo 2, ¿cierto? No lo va a hacer con ciclo, simplemente lo va a hacer paso a paso. Entonces el result set se llama usuarios porque así le coloqué a la variable. Y para decirle que vaya al primer registro, llamo a la función fetch assoc. ¿Listo? Fetch assoc es como el rs.net. Vaya al siguiente registro. Y esto me devuelve un arreglo que lo voy a imprimir. Uso 1, ¿listo?
Fíjense bien cómo se escribe porque a veces lo colocan mal. A veces colocan HC y SH. Ese es como el rs.net. O sea, vaya al primer registro. Si hay registros, pues me va a volver un arreglo y lo va a guardar en la variable uso. Sí, luego lo hacemos, ahorita no lo va a hacer. Pero ahí solo va a tener cuál elemento, pues el primero. Entonces, es un array, ¿sí lo ven? Muchachos, por allá. Me está diciendo que uso 1 es un array. ¿Qué tiene? Miren que el índice es asociativo. ¿Y por qué es asociativo? Porque él toma los nombres de las columnas que estén acá. ¿Sí? Aquí me... Y los valores pues los toma del registro. Ahí están. Ahora, si yo llego a hacer esto 2 veces, por ejemplo, yo no modifico y hago esto 2 veces, obtuvo el segundo, ¿no? Pero la idea es que lo guarde en variables distintas. Entonces habría que guardarlo en otra porque si no en un sub1 se perdería el primer registro. Entonces, sí, eso lo hacemos en la vista. Ahorita por ahora lo voy a dejar así. Como hay 2 registros, entonces lo hago 2 veces. Si fueran 10 me tocaría hacer 10 veces eso y pues obviamente sería mejor un ciclo. Pero para que veamos el ejemplo, esta es la manera. Entonces voy a imprimir usuario 1 y usuario 2. Aquí está, usuario 1 y usuario 2. ¿Sí lo ven? En el mismo orden en que los devolvió acá. ¿Qué hace esto? Simplemente va y busca. Y si yo lo intento hacer una tercera vez, por ejemplo, y lo trato de imprimir, quiero que vea porque pues puede pasar, ¿no? No hace nada, no muestra nada porque esto no devolvió nada. Si no devuelve nada, devuelve un null. Como esto quedó null, pues él le imprime un null. ¿Por qué? Porque él ya llegó a fin. Ella no puede imprimir nada, entonces no le volvió ningún registro ahí. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, él no va a sacar error, simplemente no va a guardar nada. Entonces, debo garantizar de alguna manera, y eso lo hacemos con un while cuando lleguemos al ciclo de imprimirlos en una tabla, de que llegue hasta el último registro y no siga buscando. ¿Listo? Pero eso es un while nada más que se coloca y ya. Entonces, hasta ahora funcionó el método getAll. ¿Sí ven? Ahí está funcionando. Esto lo voy a dejar comentado, no lo voy a borrar para que quede ahí. Pero lo voy a dejar comentado porque de pronto lo quiero volver a probar después. Así empiezo a hacer las otras funciones. Entonces, voy a hacer otra más. Esta también va a ser estática. Y va a ser muy parecida a la otra, pero va a ser find. Va a buscar por un ID que le envíen. Entonces, es más, voy a copiar esto mismo que está acá, pero le voy a decir where ID igual a la que me llegue por acá. ¿Listo? Entonces, simplemente voy a buscar un usuario, pero por un ID, ¿listo? Y ese también lo vamos a usar en algún momento. No lo voy a probar porque nos demoraremos mucho ahí. Pero la hago estáticas porque no necesito, no quiero instanciar la clase, simplemente o devuélvame todos o devuélvame uno. Solo de obtener unos datos, entonces por eso no lo hago estática. Y la otra función estática, porque solo van a ser estas 3 por ahora, va a ser la de eliminar, porque simplemente necesita la ID para eliminar y ya. Copio eso que está acá, pero es ¿listo? Es muy parecida, por eso copio y pego, sino que cambio la consulta, ejecute, consulte, pero recuerden que esto me vuelve un 0, ¿no? Como el delete tengo que llamar a la query o cuál. Aquí sí le cambio. Sí, porque recuerden que esta función devuelve o lo hizo o no lo hizo. Entonces nosotros tenemos una función para esas que son
Estas tres, execute. ¿Listo? Esas tres van a ser estáticas. Miren que todo va quedando por funciones. Entonces, si por ejemplo más adelante le dicen, necesito una función que me busque un nombre que comience por alguna letra. Entonces usted crea su función que se llame así, no sé, buscar por inicial. Recibe la letra y empieza a hacer la consulta. Entonces todo lo crea por funciones. Y eso va a quedar muy por módulos. Porque si necesito modificar, no es que yo quiero que antes de eliminar verifique si no tiene, por ejemplo, que ese usuario no deba nada. Entonces yo antes de eliminar lo quiero consultar. Entonces llego aquí, le agrego, no, busque ese usuario, mire si tiene deudas. Si tiene deudas, no lo elimine porque entonces se pierden las deudas. ¿Sí? Entonces ya lo agrego aquí en este módulo nada más y no me afecta a las demás funciones. Entonces queda mucho más organizado y más fácil de modificar y actualizar. Y voy a hacer rápidamente, porque no creo que no alcance para más. Esta no va a ser estática, la insertar. Crear un usuario. Y los datos no los va a recibir como parámetros, sino que los va a recibir de las propiedades. Entonces, voy a copiarme un pedazo de esto que está acá. Pero aquí modifico lo siguiente. Insert into ¿qué? ¿Qué tabla? Values. Y como el primero está incrementable, entonces lo mando vacío, ¿cierto? Y yo aquí lo hago para que quede organizado, lo coloco aquí de esta manera. Entonces, como los datos los voy a recibir de parámetros de las propiedades, voy a colocar this, nombre. ¿Cuál era el otro? ¿En qué orden, mejor dicho, están acá? Porque en el orden nombre, correo, yo lo coloqué como tel. Esta consulta, recuerden que es tal y como se hace en SQL, entonces tengo que fijarme que las queden bien las comas, ¿sí? Sino que lo hice así para abajo para que no quede en una sola línea y no se alcance a ver. ¿Listo? Entonces miren que los datos, cuando vayamos a insertar, tenemos que hacer ahí sí una instancia de usuario, pasarle los datos y luego llamar al método create, ¿cierto? Y esto es con execute también. Cierra conexión y si se hizo devuelve el resultado, si no, simplemente devuelve el resultado, me vuelve un 1, un true, un false, ¿se acuerdan? Y voy a darlo hasta ahí. Voy a probar rápidamente la de crear. Vamos a ver. Para crear entonces crear un usuario nuevo, entonces voy a colocarle usuario igual a new usuario, ¿cierto? Ahí le instancié. Entonces voy a crear, no sé, usuario nombre. Primero tengo que darle los datos antes de insertarlo porque si no, pues me va a dar un error, ¿no? Luego, ¿qué va? Teléfono. ¿Qué más tiene? Dirección. ¿Cómo? No, pero aquí le estoy asignando los valores de las propiedades, ya que no importa el orden. Lo que importa es que cuando llame la función create ya le he dado valores porque si no me da error. Recuerden que la función create es la que necesita ese orden. En el insert. Aquí simplemente le asigno valores porque cuando llame la función create ya van a tener valores asignados. Y el otro es correo. Ahí ya creé la persona, le di valores, pero quiero crearla. Entonces le digo usuario create. ¿Sí? Y eso me vuelve un resultado que yo lo voy a guardar acá, ¿cierto? Porque lo que es create retorna el resultado de si se hizo o no se hizo. Y voy a imprimir el resultado. Entonces vamos a ver si me crea la persona. Tengo estas dos, ¿cierto? Y vamos a comprobar si me crea la persona. No arrojó nada. Vamos a recargar aquí a ver si la creo. Si no arrojó nada es porque
hay algún error aquí en el create. Entonces, para comprobarlo voy a hacer lo siguiente. Voy a imprimir el SQL. Y el error es que miren que no le coloqué las comillas, ¿sí? Como no le coloqué más comillas, no se pudo hacer. Sino que recuerden que él retorna un true o un false. Cuando retorna un true, él va a imprimir un 1. Pero cuando retorna un false, va a imprimir un 0. Entonces voy a cambiarle aquí más bien a 1 a 0. A ver si lo imprime mejor. 0 no se hizo, ¿sí ven? ¿Por qué no está haciendo? Entonces ya sabemos que es porque estos valores no los mandamos entre comillas. Y recuerden que en SQL lo destriban entre comillas, ¿no? Ese es el error. Si aparece 1 es que lo insertó, ¿cierto? Dijo 1, entonces vamos a ver acá. Ahí lo creó, ¿sí? Entonces sí está funcionando el crear. Lo que pasa es que si vuelvo a recargar la página me va a volver a crear igual, ¿no? Entonces voy a comentarlo para que no lo vuelva a hacer. Porque si no vuelve y me crea el usuario. Pero ya funciona el crear. Ya lo probamos. Vamos a probar el delete. El delete recibe el ID, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí, vamos a eliminar este. 3. No imprime nada porque no tengo que imprimir nada. Y vamos a revisar acá. Lo eliminó, ¿cierto? Y vamos a probar el Find by ID. El 1, que me busque el 1. Lo guardamos en... Aquí estoy probando una de estos los métodos. Y va a hacer un print R. MySQL Object. Y por acá me dice cuántas filas retornó. Una, ¿qué quiere decir? Que sí lo encontró, ¿cierto? ¿Qué me tocaría hacer para mostrarlo? Lo voy a hacer aquí una vez. Fetch. Para que me lo imprime una vez, ¿cierto? Que de una vez vaya y retorne el arreglo. Y ahí están los datos. O sea que el Find by ID también está funcionando. Mire que los datos que están acá, lo está mostrando acá, ¿cierto? Si le mando el 2, ahí está. O sea que ya está funcionando el get all, el Find by ID, el delete y el create. Falta el update, pero lo voy a dejar hasta ahí.